Y es en este punto donde llego al relato de esta mañana que dimos lectura, donde llego a Pedro. Y lo que quiero es, a través de este relato de Pedro, enfatizar esa importancia de la fe y que podamos ver en ese relato de Pedro caminando sobre las aguas la necesidad de la fe en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Por eso siempre te digo, cada día tenemos que renovarnos y cada día tenemos que fortalecernos en la fe. La Biblia habla aún del mismo Abraham y dice que él no dudó por incredulidad, sino que él se fortaleció en fe, adorando y dándole gloria a Dios. Porque la fe, que es mucho más preciosa que el oro, es la que es probada. Amén. Es la que, siempre te he dicho que nuestra fe es la que es atacada. Porque a la vez que nuestra fe es atacada y logra ser debilitada o saboteada, tú como hijo de Dios te debilitas. Amén. Y cuando la fe se debilita, ¿sabes lo que pasa? Que empezamos a dejar de creer. Y vamos a ver en este relato que eso fue lo que le pasó, amén, al apóstol Pedro. La Biblia nos dice que los discípulos estaban lidiando con una gran tormenta en medio del mar a altas horas de la noche. Estaban ahí luchando con una gran tormenta y muchos de ellos eran expertos pescadores y sabían, amén, y conocían las aguas. Pero en ese momento, en esa ocasión, parece que todo se estaba saliendo de sus manos. De momento Jesús aparece y hace una entrada extraordinaria como nunca la había hecho y viene caminando sobre las aguas y en medio de la tormenta. Y cuando se acerca a ellos, les da palabras de aliento, de confianza, palabras que Dios te da hoy también y te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Claro, ellos habían pensado que Jesús era un fantasma, se asustaron. Primero estaban asustados y amedrentados por la tormenta, y después cuando ven esta figura andando sobre las aguas, creen que es un fantasma, se les olvidó el miedo a la tormenta, lo que estaba pasando, y de momento empiezan a temer porque creen que están viendo un fantasma. Ante esta situación, Pedro, el discípulo, como yo le digo, el discípulo impulsivo porque actuaba primero y luego pensaba, quiere estar seguro de que es Jesús. La Biblia dice que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vaya petición atrevida. A veces somos atrevidos en las cosas que le pedimos al Señor. Y parecía como que algo fantasioso. Pero a Pedro se le ocurre esta magnífica idea: espérate, Jesús, si eres tú, envía que yo camine sobre las aguas. Jesús tranquilamente le dice: ven. La Biblia dice que descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y en esta mañana, para efectos de esta predicación, la barca va a representar esa zona de seguridad, esa zona de comodidad, esa zona de la experiencia en la cual confiamos. La barca va a representar aquello que se conoce, aquello que nos da seguridad, aquello que podemos manejar, aquello que está de acuerdo con las leyes naturales. Sin embargo, Pedro abandona esa zona de seguridad. Pedro abandona esa zona en la cual era el experto para caminar sobre las aguas, porque recibe una palabra de Jesús que le dice: ven. Y aunque era algo ilógico, irracional, que iba en contra de las leyes de la física, aleluya, ante la palabra de Jesús que le dice: ven, él sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Ahora, lo que me llama la atención de Jesús es que cuando Pedro le hace esta petición, Jesús le dice:
ven. Y fíjate que Jesús no le impuso ningún requisito previo, o Jesús no le impuso ninguna limitación como nosotros tendríamos a hacer. No le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿quién te has creído? ¿Estás loco? No le dijo eso. Oye Pedro, esto es para los más espirituales. Esto es para los que oran y ayunan. Esto es para los calificados. Oye Pedro, ¿tomaste el curso de andando sobre lo sobrenatural? Porque si no has cogido el curso de andando en lo sobrenatural, no puedes andar sobre las aguas. No le dijo eso. Tampoco le dijo, oye Pedro, ¿oraste hoy? ¿Oraste hoy para que puedas andar sobre las aguas? No le dijo eso. El legalista te va a decir, espérate, no. Si no te preparaste, si no oraste, si no ayunaste, si no hiciste esto, si no hiciste lo otro, no te vistas que no vas a andar sobre las aguas. Pero Jesús le dijo, ven. ¿O es que no es suficiente la palabra de Jesús? Ese es el problema, que no nos es suficiente la palabra de Jesús. Entonces tenemos que meter otras cosas por el lado para sentirnos que tenemos el control. Pero solamente tenía una palabra, ven. Jesús no le dijo, oye, ¿hiciste tus rutinas espirituales? Vamos a hacer un cotejo. Aleluya. Jesús le dijo, bueno, si tú quieres, tienes fe, ven. Aleluya. Porque Jesús dijo y estableció algo bien importante. Y aquí está la clave de la victoria del creyente. Él dijo en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, el que cree en mí. Y en otra ocasión dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en otra ocasión dijo, el que cree en mí no vendrá a muerte jamás. Aleluya. Entonces esto no se trata de un mero hacer, no se trata de un método, no se trata de yo recurrir a un artilugio humano, se trata de creer en Cristo. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Aleluya. Por un momento se olvidó de las leyes naturales. Por un momento se olvidó de las leyes de la gravedad. Oye, qué maravilloso que cuando tenemos una palabra de Jesús, escucha esto, cuando tenemos una palabra de Jesús y la recibimos, podemos olvidar por un momento de los problemas. Poderte olvidar por un momento de la crisis que tiene tu hijo. Poderte olvidar por un momento de la necesidad económica. Poderte olvidar por un momento del coronavirus con todas sus variantes. Pedro se olvidó de todo, se olvidó de la tormenta. Porque recibió una palabra en su corazón. Ven. Aleluya. Y caminaba con una palabra. Ese caminar sobre las aguas, ¿sabe qué, amados hermanos? Representa la vida de fe. Representa tu vida de fe y mi vida de fe. La vida de fe es una vida caminando sobre las aguas. Amén. No caminamos sobre la seguridad que puedan darnos, amén, las emociones o lo que vemos, sino que caminamos por la seguridad que nos brinda la palabra de Dios. Por fe andamos y no por vista.
La vida de fe no es una vida independiente, es una vida dependiente de la palabra de Dios y de su poder. La vida de fe no depende de tu propio esfuerzo, seguridad o experiencia humana. La vida de fe está y depende de aquel que te llamó. Primera de Tesalonicenses 5:24. Mira lo que el Señor te dice: fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Cuando Él te dice, amados, ven, es porque Él es quien te sostiene. Cuando Él te invita a venir a Él, es porque Él ya ha provisto todo lo que tú necesitas para vivir conforme su voluntad, agradándole. Amén. Cuando Él te da la palabra es porque con ella viene incluido todo lo que tú necesitas. Por eso dice que el que te llamó es fiel, el cual también lo hará. Eso quiere decir que Él no te va a abandonar a mitad de camino. Eso quiere decir que el que comenzó en ti la buena obra la va a seguir perfeccionando, madurando. Él te va a seguir capacitando, Él te va a seguir santificando, Él te va a seguir transformando, Él te va a seguir fortaleciendo. Las debilidades se van a convertir en fortalezas, aleluya, a medida que tú vas respondiendo a la obra del Señor en tu vida. Te vas a ir fortaleciendo en tu hombre interior, aleluya. Tu parte almática, tu carne va a tener que sujetarse a la parte espiritual según vas creciendo y fortaleciéndote espiritualmente. Aleluya. Pedro caminó sobre las aguas porque tenía una palabra de Cristo: ven. Entonces, si esa palabra sostuvo a Pedro, amén, quiere decir que la palabra del Señor también nos sostendrá a nosotros, que la palabra de Dios es confiable. La Biblia dice en Hebreos que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Podemos confiar en lo que Él ha dicho, podemos confiar en lo que Él ha establecido, podemos confiar en su verdad y podemos reclamar esa verdad como nuestra. Y sabes que mientras Pedro se mantuvo confiando en la palabra y mirando a Jesús, se mantuvo firme caminando sobre las aguas. Su fe lo sostenía. Sin embargo, al momento que empieza a hacerle caso a su parte almática, a su parte racional y no a su parte espiritual, él comienza a hundirse. De momento desvía la mirada de Jesús y dice: hey, ¿qué yo hago aquí? Espérate, no se supone que yo esté caminando así sobre las aguas. Y empieza a ver el fuerte viento, empieza a ver la tempestad y empieza entonces a hundirse. Esto me trae a la memoria una iglesia a la cual Pablo le escribió que le sucedió algo similar en lo espiritual a la iglesia de Galacia. Pablo le dice en Gálatas 3:3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando los Gálatas recibieron el llamado del Evangelio, ellos comenzaron a andar por la fe y por el poder del Espíritu Santo en la gracia del Señor. Y mientras se mantuvieron caminando sobre las aguas, ¿sabe qué? Caminaron en la vida sobrenatural de Dios, caminaron en el poder de Dios. Sin embargo, cuando tornaron su confianza a la carne, comenzaron a debilitarse y comenzaron a retroceder, es decir, comenzaron a hundirse espiritualmente. Porque ¿sabes qué? Que cuando nosotros nos alimentamos y dependemos de nuestra carne, nos convertimos en carne, hablando en términos espirituales. Estamos destinados a hundirnos. Pero cuando nuestra fe, tu fe, mi fe, depende de su palabra, de su gracia y de su poder, ¿sabes qué? Nos mantenemos firmes. Cuando tú te mantienes dependiente y confiado en su palabra, su gracia y tu poder, te mantienes firme.
Podrás estar andando sobre las aguas del problema, pero no te vas a hundir. Podrás estar andando sobre las aguas de las circunstancias adversas, pero no te vas a hundir. Es más, hay quien tratará de hundirte, pero será imposible. El diablo tratará de hundirte, pero no lo podrá. Porque tú has entendido que tú tienes una palabra del Señor que es verdadera, que es veraz. Tú has entendido que Él te sostiene por la palabra de su poder. Tú has entendido la gran verdad en esta mañana, que el poder de Dios actúa en ti. Tú estás armado y eres peligroso. El diablo te trata de amedrentar y a veces le tienes miedo al diablo y el diablo te tiene más miedo a ti. Porque en ti habita el santo. Porque el que está contigo es más grande. Aleluya. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Pero ¿sabes qué? El diablo le tiene miedo a los hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios. Porque el poder de Dios actúa en nosotros y a través de nosotros. Y tú eres un canal para que ese poder fluya y bendiga a otros, y sane a otros, y libere a otros, y salve a otros. Pedro se hundió, sin embargo clamó: sálvame, maestro, que perezco. Porque hay momentos donde nuestra fe falta. Amén. Hay momentos donde empezamos a hundirnos. Y son esos buenos momentos para decirle: Señor, sálvame. Son esos buenos momentos para tirar un grito de auxilio. Son esos momentos donde tal vez no he podido tener esa fe y esa confianza y he empezado a hundirme. Pues es el momento de clamar: Señor, sálvame. ¿Y sabes qué? Él va a extender su mano y te va a salvar. Él fue donde Pedro lo cogió ahí de la mano. Ahora le dijo algo significativo. No lo dejó así, no lo salvó solamente, sino que también le dio una palabrita de exhortación. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como decirle a Pedro: oye Pedro, ¿había necesidad de dudar cuando yo te había dicho ven? Es como cuando nosotros dudamos que Dios nos ha dado una palabra. Hemos recibido una palabra en nuestro espíritu, hemos recibido una palabra profética, amén. Y con todo y eso dudamos. ¿Sabes? El mismo Señor Jesús le dio la palabra y Pedro dudó. Así que esa es la idea de nosotros, que a veces dudamos. Jesús nos ha dicho ven, amén, a cada uno de nosotros. Pero es más fácil confiar en lo que vemos y sentimos que en lo que Él nos ha dicho. Sin embargo, amados hermanos, podemos vivir en el poder de Dios mediante la fe. Cuando sientas que tu fe te está faltando, porque hay momentos que tal vez no somos los más espirituales, y comienzas a hundirte, clamas a Jesús y Él volverá a levantarte. Ahora, si Jesús nos dice ven, y con este ven me refiero a todo lo que está establecido en Cristo para nosotros en su palabra. O sea, ese ven de Jesús es la invitación para cada uno de nosotros de apropiarnos de todo lo que ya es de nosotros. Así que ese ven que Pedro, o que Jesús le hace a Pedro, que esta mañana para nosotros representa la invitación a apoderarnos de toda promesa y de toda verdad que ya ha sido establecida para nosotros en Cristo Jesús.
Se nos llama a vivir en santidad, se nos llama a andar en el Espíritu, se nos llama a andar por la fe, se nos llama a vivir en victoria, se nos llama a vencer el pecado. Y sabe que todo esto es posible porque Él ya venció, amén. Porque Él hizo una obra perfecta y porque ahora su poder actúa en nosotros. Lo que ya Dios nos concedió en Cristo Jesús, Dios no nos lo va a negar. Por el contrario, es su deseo como Padre que disfrutemos de las bendiciones que ya Él ha concedido. Por eso hay cosas que no tenemos que estar orando al Señor como si Dios no nos las quisiera dar. Porque a veces somos así. A veces vemos a Dios como un Padre que nos está reteniendo las cosas. Y Él dice, hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo y del hermano? Y nosotros reclamando. Y el Padre nos dice, ¿pero qué estás reclamando? Si eso es tuyo. Tú no reclamas lo que es tuyo. Tú lo recibes. Y a veces no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no lo creemos. Y es triste cuando a veces en las iglesias, en un momento dado se nos enseñó a que tú tenías que pelear por unas cosas, a que tú tenías que pagar el precio por unas cosas, a que tú tenías que ayunar para recibir unas cosas. Cuando Jesucristo dice, el que cree en mí. Si tú quieres coger el camino difícil, el camino de hacer y hacer, mira, lo puedes hacer si quieres hacerlo. Pero Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará mayores. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El problema es cuando creemos en otras cosas más que en Cristo. Y nuestra dependencia tiene que ser de Cristo. ¿Sabes qué, amado hermano? Ya todo está pago. Ya todo está pagado. Es como si yo te dijera hoy, pero no tomes esto en serio, esto es un caso hipotético. Como si yo le dijera hoy a ustedes, amados hermanos, váyanse a Chile a almorzar porque ya todo está pago. Y quizás alguno de ustedes me diga, ¿en serio, pastor? Pero usted está seguro. Pero si vamos allí, y cuando vamos allí, no nos quieren dar nada. Y yo te digo, ya está pago, ya yo lo pagué, ya yo hablé, ya yo hice lo que tenía que hacer. Y a veces así somos con el Señor. El Señor dice, está pago, y nosotros decimos, no, pero es que yo quiero pagar. Yo quiero sentir que yo hice algo. Yo quiero sentir que yo me lo merezco. Yo quiero sentir que yo contribuí. Yo quiero sentir que yo aprobé algo. Yo quiero tener algún mérito. No, es por gracia. Y uno viene el Señor diciendo, chico, mira, yo dejé hasta mi última gota de sangre para concederte, para darte, para entregarte todo. ¿Y cómo es posible que tú intentes tan siquiera hacer algo pretendiendo que con eso vas a alcanzar algo cuando ya yo lo pagué todo? Entonces, ya yo lo pagué todo en Chile. Hoy usted se va a Chile allí y puede almorzar. Ahora algunos lo van a tomar en serio y se van a ir allá. Se van a ir allá a comer por fe. Entonces vamos a decir, yo lo pagué, entonces te dice, no, pastor, pero es que yo quiero pagar.
Yo quiero pagar algo. No, ya yo lo pagué por gracia. Y a veces tenemos ese problema. Tenemos que descansar en lo que ya Cristo hizo. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que mirar a Dios como el Padre que nos entrega todas las cosas, de quien proviene toda buena dádiva. Con tu Padre tú no luchas. Con tu Padre tú no tienes que entrarle en guerra. Es verdad que a veces hay ciertas cosas que no las vemos inmediatamente en nuestra vida diaria. Pero tenemos que estar confiados en Él y descansar en Él. Aleluya. Solo la fe en Cristo es necesaria para que podamos vivir por el poder de Dios mediante la fe. Ponte pie en esta hermosa mañana.